días. Dios les continúe bendiciendo. En esta mañana enviamos un saludo de bendición a todas aquellas personas, declarando que la gracia, el favor de Dios y la unción del Espíritu Santo esté tocando, ministrando la vida de cada uno. Que sea un día de mucha bendición, de mucha respuesta de parte del Señor, un día de victoria, un día de gracia, pero sobre todo un día donde cada uno pueda ser empoderado para hacer grandes cosas para la obra de nuestro amado Señor Jesucristo. En esta mañana vamos a orar por este mensaje, declarando de que Dios traerá revelación y que nos enseñará, como dice la palabra, que el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas. Oh Padre Celestial, en esta mañana yo te doy gracias, amado Rey de la Gloria, por este tiempo, por esta oportunidad, por la vida que tú nos permites, Señor. Padre, aún David decía, entre tanto que duele el Espíritu dentro de mí, alabaré y exaltaré tu santo nombre. Y hoy queremos exaltarte, alabarte, buscar tu rostro, Señor, darte gracias, darte reverencia y darte pies en primer lugar. Padre, declaro que esta palabra será una palabra que va a caer en una tierra muy fértil y muy abonada, Señor, que tiene un tiempo de gestación, pero también que llevará mucho fruto para tu reino. Yo te doy gracias, Señor. Usa mi vida como un instrumento en tu mano, mi Rey amado. Gracias te doy por este tiempo, por nuestra vida, Señor, y por todas las oportunidades que tú nos das de poder extender tu reino aún a través de las redes sociales. Bendecimos las redes sociales, Señor amado. Bendecimos a cada persona que está conectada, a cada oyente, Padre, a cada persona que está allí sedienta y hambrienta de tu palabra, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Que el Señor me le bendiga grandemente. Este mensaje se llama La iglesia enferma y la iglesia que resucita. Y vamos a Marcos 5, 21, y voy a leer esta palabra en la autoridad del Padre, del Hijo, con la unción, el poder, la revelación del Espíritu Santo. Dice así: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Jesús estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y la multitud le apretaba, dice la palabra. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita Cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Sabemos de que la palabra del Señor está bendecida. Vemos aquí el caso de dos personas que necesitaban el poder de Dios. Una mujer que padecía un flujo de sangre por 12 años,
Una mujer que dice que lo había gastado todo y que nada le aprovechaba, que antes le iba peor. Y un principal de la sinagoga que va en busca de Jesús. Un hombre de mucha influencia en el medio que él se movía, pero ve la necesidad de Jesús, el carpintero, y porque su hija también está enferma y dice que está agonizando, y de pronto cree que Jesús era el único que podía sanarla. Entonces miremos nosotros aquí algo. ¿Cómo tenemos que venir a Jesús con un objetivo claro, definido? La mujer de flujo de sangre necesitaba la sanidad, definitivamente había escuchado que Jesús era el sanador y ella fue en busca de él, ella fue con una fe, con tanta seguridad que si tocara solamente el borde de su manto, pues sería sana, así que ella pasó por el medio de la gente, de los discípulos, de quien fuera. Se abrió espacio en medio de la multitud porque dice que la multitud apretaba a Jesús. ¿Cuántos de pronto están así? ¿Cuántos de pronto, como la iglesia, que de pronto lleva años y años congregándose, de pronto lleva mucho tiempo acercándose a un lugar a congregarse, pero no han tenido una relación personal con Jesús? De pronto ni siquiera han tocado para ver su gloria. Pero esta mujer se pasó por en medio de las circunstancias, y si tocara solamente el borde del manto de Jesús, entonces yo sería sana. Así de que ella tenía un objetivo claro, y nosotros tenemos que venir a Jesús con un objetivo. ¿Para qué le buscamos? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que necesitamos de Jesús? Jairo venía por la sanidad de su hija y la mujer por la sanidad de su flujo de sangre que tenía por 12 años, atormentada totalmente, y aún estaba ya sin dinero porque no tenía nada. Dice que todo lo había gastado y antes le iba peor. Ahora, si de pronto tenemos una necesidad, una petición, pues hay que clamar a Jesús, y si no, pues hay que adorarle. Es decir, no hay que venir sin un objetivo, hay que venir con una claridad en nuestra mente de que la Biblia dice que todo el que ahí viene no le echa fuera, que todo el que pide le da y que todo el que toca él le abre. Entonces, tenemos que aprender a vencer los obstáculos. Hay obstáculos externos, hay obstáculos internos. Jairo era principal de la sinagoga, pero venció su orgullo de fariseo. Y allí tenía que reconocer la necesidad de Jesús, tenía que reconocer de que él necesitaba el toque de Jesús, de que necesitaba que Jesús colocara la mano sobre su hija, porque la hija se estaba muriendo. Y es allí donde él ve la necesidad de buscar a Jesús y se acerca a él, también en medio de la multitud. También tenía que evadir toda clase de obstáculos, de pronto morales, de que la gente lo fuera a criticar. Bueno, pero si este es un principal, si este es un hombre de influencia, si este es un hombre que tiene una categoría alta, ¿cómo viene a buscar a Jesús, que es un carpintero? Que viene a hacer acá, no, a él no le interesó eso, a él no le importó eso. A él lo que le importaba era que necesitaba en ese momento la benevolencia de Jesús, necesitaba, como nosotros que a diario estamos necesitando, que la misericordia de Dios sea establecida en nuestro hogar, como necesitamos que los cielos se abran a nuestro favor, como necesitamos cada día más la presencia de Jesús en nuestra vida. Así Jairo necesitaba ese favor de Jesús, venció ese orgullo. No le importó la burla de los compañeros o de los familiares, que siendo el principal de la sinagoga, buscara a Jesús, que era el carpintero de Galilea. Él también tuvo que vencer todas estas circunstancias. La mujer de flujo de sangre dice que venció el menosprecio, venció también el rechazo de la gente, que en ese tiempo las mujeres que tenían esta situación, que pasaban por este problema de tener un flujo de sangre, eran consideradas como inmundas, no podían acercarse ni siquiera si de pronto tenía marido, tenía esposo, y de pronto ella se acercaba a él, pues el hombre también quedaba inmundo. Entonces ella no le importó de pronto lo que ella estaba pasando. Ella venció la multitud que estaba rodeando a Jesús.
Ella tenía un objetivo claro de ir a tocar el borde del manto de Jesús. Ella ni siquiera iba a catar la atención de Jesús y ella ni siquiera clamó a gran voz: Jesús, ten misericordia de mí. Ella ni siquiera fue y le dijo: mira, Jesús, yo gasté todo el dinero, yo no tengo peso, pero tú tienes la solución para mí. No. Ella ni siquiera pensó en de pronto ir a distraer el caminar de Jesús con tanta multitud. No, ella solamente sintió en su corazón: voy a tocar el borde del manto de Jesús y yo estoy segura que yo voy a ser sana de esta enfermedad que llevaba por 12 años. Entonces, ¿qué obstáculos tenemos que aprender a vencer en nuestra vida para alcanzar el milagro que tanto estamos necesitando? De pronto tú estés esperando una sanidad de Dios, estés esperando una respuesta, estés esperando un milagro de parte de Dios que se haga realidad en tu vida, en tu casa, en tu proyecto, en tu sueño, en algo. Pues aquí vas a tener que vencer el orgullo, el pesimismo, las comodidades, la incredulidad, la vergüenza. Si no vencemos los obstáculos, no alcanzaremos de pronto obtener lo que Dios tiene para regalarnos. Ahora, tenemos que agregarle a nuestro esfuerzo, porque tenemos que esforzarnos nosotros. Pero tenemos que agregarle un elemento súper indispensable llamado fe. Porque tanto Jairo como esta mujer de flujo de sangre se abrieron paso en medio de la multitud. Jairo para ir a hablar con Jesús, la mujer para ir a tocarle. Y tenían fe. Se esforzaron, pero tenían fe. Porque ¿cuántas personas estaban tocando a Jesús? Y ninguna de ellas quizás había recibido este milagro. Ninguna de ellas de pronto lo seguían. A Jesús mucha gente lo seguía por los milagros, por escucharle quizás sus enseñanzas. Pero ¿cuántos de ellos tenían fe para recibir el milagro, para recibir la sanidad, para recibir una respuesta? De pronto ninguno. Yo podría pensar que ni siquiera los discípulos. Porque cuando esta mujer se acerca, entonces allí es donde Jesús dice que ¿quién me ha tocado? Alguien me ha tocado. Pero Jesús, maestro, la gente te aprieta, la gente está aquí agolpada, la gente te está siguiendo, cualquiera de nosotros te pudo haber apretado. No. Es que Jesús conoció la fe de la mujer y dijo: alguien me ha tocado porque he sentido que de mí ha salido poder. La mujer provocó el poder de Jesús. ¿Qué hizo que Jesús desviara su camino para ir a sanar la hija de Jairo? La fe de este varón, la fe de este hombre. ¿De qué sirve de pronto tanto esfuerzo para seguir a Cristo si no le agregamos fe a nuestro esfuerzo? Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Que el que tiene fe crea que le halla, que le encuentra, que recibe. ¿De qué sirve que vengamos de lejos, que vengamos enfermos, que tengamos que caminar mucho si no nos presentamos delante de Él con fe? Pero estas personas nunca se rindieron. Esta mujer nunca se rindió, Jairo nunca se rindió, él siguió firme, él siguió adelante. A pesar esta mujer de haber perdido todo, pero siguió buscando su sanidad y nunca se rindió. Ella buscó una oportunidad. Jesús es un Dios de oportunidades. La oportunidad está dispuesta todos los días porque cada día es nueva la misericordia de Dios. Él está extendiendo una oportunidad más de que nos acerquemos a Él. También vemos a la hija de Jairo que se acercaron y le dijeron: no, es que tu hija ya murió, ya no molestes más al maestro.
Y a pesar que le dijeron que su hija había muerto, nunca él perdió su fe, él no se rindió. Solo cree, la Biblia dice, para el que cree todo le es posible. Jesús le dijo a Marta, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Vemos nosotros aquí, y voy a hablarte acerca de las características de una iglesia que está enferma. Aquí el pasaje habla de una mujer que está enferma por 12 años. El número 12 es usado 187 veces en la Biblia, indica la perfección del gobierno de Dios, del servicio. Es una característica de un sistema perfecto de gobierno. Jesús escogió a 12 para formar la iglesia. Él los debería formar para encargarlos a ellos de establecer el reino, su gobierno, su señorío aquí en la tierra. Entonces, vemos nosotros que es un número que en perfección nos muestra lo que es realmente el gobierno de Cristo. Jesús tenía 12 años cuando se presentó por primera vez en público. Miremos algo, que la iglesia enferma es una iglesia que carece de gozo. Ha perdido el gozo, ha perdido como el sentido de la felicidad, de la alegría. Ya no se siente motivada. Esta mujer que tenía 12 años ya dice que había gastado todo. Ya no tenía nada, ya no tenía esperanza, ya no tenía ninguna opción. La iglesia enferma carece de ese gozo. Pues ¿qué gozo va a haber cuando hay una enfermedad? Pero esta mujer sentía que ya no tenía alternativa alguna. Pero algo escuchó ella. Y era de que Jesús era el sanador por excelencia. Y era de que Jesús era el único que podía hacer el milagro. La iglesia enferma carece de ese gozo. La iglesia que está enferma no siente como el aliciente de regocijarse todos los días en la presencia del Señor. Es una iglesia que está apartada de Dios. Es una iglesia que aunque se congregue, pero no da fruto. Y la Biblia dice que Él es la vid, nosotros somos los pámpanos y estamos sido adheridos a la vid para llevar mucho fruto para el reino de los cielos. Pero una iglesia enferma no da fruto, porque una iglesia enferma es una iglesia que está estática, que no avanza, que no crece, que no madura, que no se establece, que no se compromete. Es una iglesia que no da fruto. Es como la higuera que Jesús la maldijo para que se secara porque no daba fruto. La iglesia enferma no da fruto. Esta mujer enferma por 12 años, ¿qué fruto podría dar? No podía expresar absolutamente nada de gozo, nada de alegría. No podía ni siquiera trabajar, no tenía la opción, la oportunidad. La iglesia que está enferma busca agradar a las personas antes que a Dios. Esta mujer, antes de buscar a Jesús, ya había ido donde todos los médicos. Yo me imagino que había ido de curanderos, donde cualquier cantidad de personas que le recomendaban, mira, allí te pueden sanar, mira, allí te pueden dar alguna medicina. Y dice la palabra que ella lo había gastado, dice, gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Le iba peor, había gastado todo, ya no tenía nada de dinero. Porque donde le recomendaban que fuera, ya iba. La iglesia que está enferma muchas veces está buscando ir a otras personas, están buscando agradar a otras personas, están buscando satisfacer a otras personas antes que a Dios. No, yo no me congrego porque es que mi esposo no me deja, no, es que tengo que atender primero a mis hijos, no, es que tengo este compromiso, es que tengo que cumplir con una responsabilidad. Antes que a Dios, la Biblia dice, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Dios es primero. La iglesia enferma siempre va a colocar otras prioridades antes que la presencia de Dios, que la búsqueda continua de Dios. Eso es una iglesia enferma. Debemos de darle prioridad a Dios.
La iglesia enferma es aquella que cuestiona la palabra en vez de retenerla y ponerla por obra. Ay, esa palabra no me gusta, esa palabra no me encaja, esa palabra no hace nada en mi vida. Porque está enferma su alma, la iglesia enferma tiene su alma enferma, encerrada en un cautiverio. Entonces, son oidores, mas no hacedores de la palabra. Son oidores, no ponen por obra, no trabajan en la palabra de Dios. Y la Biblia dice que hay que ser no solamente oidores, sino hacedores de la misma. Hay gente que se lo pasa cuestionando la palabra, hay gente que cuestiona aún el ministro, la persona que predica la palabra. No hay que colocar la mirada en el hombre, hay que colocar la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Esta mujer había colocado la mirada en el hombre. Esta mujer estaba allí dándolo todo por buscar una solución a su enfermedad. Y por 12 años se enferma, pero no había obtenido absolutamente nada. Entonces, así en la iglesia que está enferma, se lo pasan cuestionando la palabra. Y parece que la escucharan, pero no la entendieran, no la captan, no la viven. La iglesia enferma es una iglesia que permanece en divisiones y en contiendas, porque están heridos. Porque hay soledad, hay tristeza en su alma. Y eso lo lleva a estar enfermos. Eso lo lleva a tener una vida raquítica espiritualmente. Es una iglesia que vive en división, en contienda, en murmuración, en crítica. Es una iglesia que no ora. Una iglesia donde prevalece el individualismo. Es una iglesia que para ella hay unos que se sienten únicos, que sienten que están bien como están, que no buscan la presencia de Dios, que no buscan el allí de Dios, porque creen de que llevando una vida acomodada así están bien y así están agradando a Dios. Pero no es así. La Biblia dice en Marcos 8:34, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces nosotros tenemos que mirar que la iglesia que está enferma es una iglesia que está en debilidad, apartada de Dios. Busca otros medios. Esto es una iglesia que está distraída, no tiene fuerzas, ha perdido la fe, no tiene ánimo, no tiene fortaleza. Es una iglesia que no avanza. Pero hoy Dios le está hablando a esa iglesia, hoy Dios habla a tu vida. Es tiempo de que salgas de esa situación que ha detenido, que ha paralizado, que ha traído confusión a tu vida, a tu mente, a tu corazón, y que no te ha permitido ver la gloria de Dios. Y dice la palabra del Señor que allí estaba Jairo también, tratando de llamar la atención de Jesús, y de pronto le avisan que su hija ya ha muerto. No molestes más al maestro porque ya tu hija no hay opción para ella. Dice, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jairo no escuchó la voz de estas personas que se acercaron. Yo me imagino que las personas también se abrieron espacio entre la gente con una palabra negativa, una palabra de muerte. Pero allí estaba Jesús, que escuchó lo que le dijeron a Jairo, y entonces él le dijo, cree solamente, no temas, no temas. Marta le dijo a Jesús, Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. María le dice, Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Oh, pero es que esto no es para otra cosa, sino para que
Dios sea glorificado, para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Dios permite las cosas y Dios permitió que esta niña muriera. Dios permite que la iglesia llegue a sepultarlo todo para que resucite a una vida nueva, a una vida empoderada, a una vida llena de fe. Una iglesia llena de la unción del Espíritu Santo. Allí le dijeron, no moleste más a Jesús. En otras palabras, le estaban diciendo, acepta ya la realidad, la muerte. Mire, la iglesia no debe de aceptar la muerte. La iglesia tiene que resucitar. Morir al yo, sepultar al yo. Morir al pasado, dejar todas aquellas cosas atrás. Pero resucitar, permitir que Jesús le resucite, que Jesús le levante, que Jesús le empodere. Allí estaba Jesús diciéndole, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie. Eran unos incrédulos. Pero entonces Jesús dice, solamente Pedro, Jacobo y Juan, 3 personas. 3 de los discípulos, Pedro, Jacobo y Juan. Y Jesús era 4. El padre y la madre 6 y la niña 7. 7 personas dentro de un recinto para ver la gloria de Dios, tiempo de perfección. Jesús quiere perfeccionar la iglesia, pero la iglesia tiene que salir de toda enfermedad. La iglesia tiene que salir de la muerte espiritual y la iglesia tiene que ser empoderada para que comience a ver el fluir de la presencia de Dios a través de cada uno de nosotros. Y la iglesia que resucita tiene también unas características y es una iglesia sana. Se distingue por colocar la mirada en Cristo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Creer en Él, dice la Biblia, para el que cree todo le es posible. Jairo creyó cuando Jesús le dijo, no temas, cree solamente. Y es la palabra que hoy te digo, no importa la situación, no importa el problema, no importa lo que estés viviendo, cree solamente. Porque Jesús toma el control y toma la dirección. Jesús estaba en el asunto. A Jairo no le interesó las palabras que le vinieron a decir. No le interesó que su hija hubiera muerto. Pues él apenas iba a hablar con Jesús. Jesús, solamente yo quiero es que vayas y toques a mi hija. Y Jesús escogió gente de fe. Jesús está escogiendo gente de fe. Oh, Jesús quiere escogerte a ti. Tú eres una persona de fe. Tú eres una persona que pone la mirada en Cristo, que sin importar la situación, sabe, de que conoces y de que entiendes, de que en Cristo todo lo vas a poder lograr, que en Cristo vas a obtener la fortaleza. Todo lo puedes en Él que te fortalece. Él vino a fortalecerle la fe a Jairo. No temas, cree solamente. No temas, espera solamente. No temas, sigue clamando solamente. No temas. Deja atrás la duda. Deja atrás la incertidumbre, el agobio, el tormento, la angustia, lo que te confunde. Déjalo atrás. Resucita a una nueva vida en Cristo Jesús. Resucita. Esa visión del reino que Él ha impregnado en tu corazón, iglesia, resucita para que veas la gloria postrera mayor que la primera. Resucita para verlo a Él obrar. Jesús necesitaba resucitar. La niña también tenía 12 años. Y qué importante es Jesús rodeado de gente de fe. Porque dice la Biblia que y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. La gente estaba alborotada. La gente ya estaba, de pronto algunos tristes hablando, no, se murió.
De pronto también pienso cuestionando a Jairo, aquel se fue por la sanidad, aquel se fue a buscar a Jesús en vez de estar pendiente de su hija. Mire, no estuvo en los últimos minutos al lado de su hija. ¿Qué se fue a hacer por allá? Porque eso es lo que mucha gente en este tiempo cuestiona. La iglesia que está enferma es una iglesia que cuestiona todo. Es una iglesia que está llena de prejuicios. Pero Jesús vino a resucitar esa iglesia, una iglesia de una niña de 12 años. La iglesia se inició con 12 apóstoles. Es un nuevo comienzo para ti, para tu vida. Es un nuevo comienzo para la iglesia. Es un nuevo comienzo, dejando todo atrás. Esta iglesia sana que resucita se distingue por colocar la mirada en Jesús. Vemos a Jairo colocando la mirada en Jesús, esperando de él, recibiendo sus palabras. Es que las palabras de Jesús son vida. Y su palabra es viva. Y su palabra es que eficaz. Eficaz que es, que se realiza. Que se materializa. Que se vive. Que no es una palabra solamente dada, solamente el verbo, no, es una palabra realizada en lo material. Cree solamente. Y Jesús iba a visitar su casa. Jesús iba a entrar allá para dar a conocer a todos aquellos incrédulos que cuando Jesús da una orden, cuando Jesús da su palabra, Él la cumple. Porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y lo que Él te ha prometido, Él te lo cumple. Y la palabra que Él te ha dicho en tiempo pasado, en tiempo atrás, esa palabra se cumple para ti en el tiempo perfecto de Dios. Lo que Dios está esperando es que tú resucites para Él. Él no se quedó en la tumba. Él no se quedó en la cruz. Él resucitó. Para resucitar también la iglesia a una nueva manera de pensar, una nueva manera de vivir, una nueva manera de actuar, de caminar y de caminar en fe. Esa iglesia que resucita es una iglesia que se levanta a predicar el evangelio. Cuando Jesús resucitó a Lázaro, Lázaro, ven fuera. Lázaro salió. Yo no entiendo cómo salió. Yo no entiendo porque en ese tiempo los envolvían totalmente. Lázaro estaba atado totalmente. No sé cómo saltaría él atado. Pero él salió de allí, de la tumba. Y Jesús le dijo, desatadlo y dejadle ir. Jesús ha hecho ya su parte. Ahora a la iglesia le toca hacer lo que le corresponde. Cuando Jesús le dice a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Como estuve con Moisés, estaré contigo. En otras palabras, le estaba diciendo, esfuérzate porque yo ya hice mi parte. Ahora te toca a ti esforzarte y hacer tu parte. A la iglesia le toca también trabajar, ser impulsada, cambiar, ser transformada. La iglesia comienza a trabajar, a predicar el evangelio de Cristo. Cree que Dios edifica la iglesia. Cree que Dios edifica a la iglesia. Tienen un sentido de la visión con la cual Dios ha permitido que la iglesia se fundamente en los principios sólidos de su palabra. Esa es una iglesia resucitada. Una iglesia que vive tomada de la mano de Jesús. Una iglesia que le permite a Cristo edificarla. Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré la iglesia. Sobre la revelación de Jesucristo. Una iglesia que camina en pro de una perfección. Porque el que ha comenzado la obra en cada uno de nosotros, dice la Biblia, Él la perfeccionará hasta el día postrero. Lo que pasa es que hay personas que no quieren que Jesús les perfeccione, que se sienten bien, que se sienten cómodos, pero no es así.
Cada día tenemos que ir a la casa del alfarero para ser perfeccionados. Hay cosas que tenemos que ir quitando de nuestra vida, que no nos sirven, que no nos bendicen, que no nos edifican. Y lo que no bendice, lo que no edifica, hay que sacarlo fuera y hay que renunciar a eso. Una iglesia resucitada tiene un nuevo nacimiento en él. Hay un nuevo amanecer para esa iglesia. Es una iglesia ferviente en la obra del Espíritu Santo de Dios. Es una iglesia transformada. Romanos 12:2 dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa es una iglesia resucitada, una iglesia que permite cambiar la forma. Transformar es cambiar de forma, es renovar, transformados por medio de la renovación. ¿Renovación qué es? Renovar es quitar lo viejo y colocar lo nuevo. Dios tiene algo nuevo para ti hoy. He aquí yo hago cosa nueva que pronto saldrá a la luz. No la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y río en la soledad. Él tiene algo nuevo para la iglesia. Ahora se habla de que nos tenemos que reinventar. Pero no porque el hombre, porque el mundo, porque los gobiernos están dando estas órdenes. No, es porque Cristo quiere una iglesia viva, una iglesia que esté despierta, una iglesia renovada, transformada, donde la presencia de Cristo sea vivificada en el corazón de la iglesia, donde le permitamos a Él entrar, habitar en nosotros, porque apartados de Él nada podemos hacer. Esta mujer del flujo de sangre no podía seguir. Ya no tenía ni nada, no tenía ni dinero. Entonces acudió al que tenía la solución. Jairo no se quedó allá lamentándose con la enfermedad de la hija. Él fue a la fuente correcta. Esa fuente todavía sigue fluyendo el agua de vida eterna para tu vida, para mi vida, para tu casa, para mi casa, para tu proyecto, para nuestros sueños, para todo lo que emprendamos. La iglesia sana, resucitada, tiene una fe fundamentada en la obra de Dios. Una fe sólida, firme. ¿Para qué resucitó Jesús esta niña? Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y dice la Biblia que Jesús, tomando la mano de la niña, le dijo Talita Cumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Dice Jesús, tomó la mano de la niña. La mano de Jesús toma la iglesia para decirle a la iglesia, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, que Cristo te alumbrará. Y dice que la niña le da la orden, levántate. La niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Pero él le mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Qué palabra tan hermosa. Qué bendición. Jesús resucita a la niña. ¿Para qué? Jesús resucita a la iglesia para que la iglesia se alimente de su palabra, se alimente de su presencia, se prepare para la venida de Cristo. Una iglesia resucitada es una iglesia que vive llena del poder del Espíritu Santo. Una iglesia que busca el poder, porque dice que esta mujer fue a tocar el borde del manto, pero salió poder de Jesús. Hay gente que dice, yo quiero que Jesús me dé poder. Mire, no solamente tienes que pedirlo, hay que buscarlo. Habacuc 3:4, y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de sus manos y allí estaba escondido su poder, porque el poder hay que buscarlo. Ahora bien, ¿para qué quieres el poder de Dios?
Esta mujer lo tocó el borde del manto y activó el poder de Jesús. La iglesia que resucita necesita activar el poder del Espíritu Santo, porque la letra mata, pero el Espíritu le da vida a la palabra. La iglesia debe vivir llena del Espíritu Santo, que nos trae la unción, y a causa de la unción se pudre todo yugo. Dice que el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas. Dice la palabra que el Espíritu Santo nos reargulle de justicia, de juicio y de pecado. Nos santifica, nos convoca e intercede por nosotros. Esta mujer tocó el poder de Dios y fue sana y fue libre del azote. Y ya salió, yo me imagino cantando gozosa, libre, totalmente. La iglesia necesita esa libertad en Cristo Jesús. Vemos nosotros que la iglesia resucitada es fuerte, muere a sí misma para que reciba la vida nueva que Jesús le da. Jesús le dice, la niña no está muerta, la niña duerme. Dios quiere traer un despertar a la iglesia. La iglesia tiene que resucitar de su estupor y alimentarse de la palabra de Dios. Debe de tocar el manto de Jesús. El manto de Jesús trae la cobertura. El manto de Jesús trae la protección. La mujer estaba allí desatando el poder de Dios. El manto libera, sana, restaura, vivifica y da poder. La iglesia que resucita no escucha voces de muerte. Jairo no escuchó la voz que le dijeron sus amigos. Él aprendió a escuchar la voz de Jesús. Él siguió caminando con Jesús. Yo me imagino el pensamiento de Jairo en el regreso a su casa. Jesús deja toda la multitud para ir en pos de una niña, para ir a glorificar su poderoso y santo nombre. Jesús hoy, aún, Él está sentado a la diestra del Padre, pero Él hoy está contigo, levantándote, restaurándote, dándote nuevas fuerzas, vivificando esa presencia en tu vida, en tu corazón, alimentándote, dándote fe. La iglesia que resucita recobra nuevas fuerzas. Es la iglesia que enciende su lámpara, se prepara, permanece, persevera hasta el fin. Y la Biblia dice que el que persevere hasta el fin será salvo. Mantener las lámparas encendidas, estando preparados como si Cristo viniera a levantar la iglesia hoy. Cristo viene a resucitar en ti, a darte esas nuevas fuerzas, a empoderarte. Esta mujer tocó ese poder de Jesús. Esta niña fue resucitada, pero también necesitaba el alimento, porque no solamente es, ya tengo la resurrección, ya creo en Jesús, ya Él vive en mí. Ahora, aliméntate de su poderosa y santa palabra y hazla por obra. Vive la palabra, aprópiate de su palabra, aprópiate de sus promesas. Yo soy la resurrección de la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, vivirá. Él vive en ti, habita en ti, mora en ti. Y lo mejor de Dios viene para empoderarte, para sorprenderte. Solo que lo creas, porque al que cree todo le es posible. Todo le será posible a los que creen. Amados hermanos, espero que esta palabra haya encendido tu corazón y que te des cuenta que hay cosas nuevas para ti. Que te des cuenta que en la agenda del reino de Dios hay algo más que está dispuesto para ti y tiene tu nombre. Todavía hay tiempo y hay oportunidad para trabajar para el Señor. Y que seamos una iglesia resucitada, que llevemos mucho fruto para el reino de los cielos. Que seamos empoderados del Espíritu Santo,
que vivamos tomados de su mano y nunca nos soltemos, que caminemos en fe, que crezcamos y avancemos, pero sobre todo que le creamos a Él, que hagamos la obra para Él, agradémosle a Él antes que a los hombres. Que el Señor me les continúe bendiciendo. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta mañana. Exaltamos tu señorío, tu gloria, tu poder. Enséñanos a olvidarnos de todo, a morir al yo, al pasado, a resucitar a una nueva vida en Cristo Jesús, a ser llenos de tu poder y de tu gracia, y caminar en fe tomados de tu mano, Señor. Padre, bendice a mis hermanos, a mis amados, a todos aquellos que entenderán que esta palabra es para ponerla por obra. Dirígenos en toda esta semana. Bendice tu iglesia. Danos cada día más de tu palabra y de ese fluir de tu reino celestial. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor me les continúe bendiciendo. Les deseo una feliz semana lleno de esa gracia del poder de Jesús. Aleluya. Señorita. No,